Carlos Rucauf. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buenas noches o buenas tardes. A todos. Claro. ¿Viste lo que es el streaming? Que nos pueden escuchar en cualquier hora del día, el fin de semana. Es así esto. Así es. Bueno, muchísimas gracias por venir hoy. La verdad que siempre es un gusto cuando tenemos esta oportunidad de conversar sobre qué es lo que está pasando en el mundo, qué está pasando en la Argentina, pero en los temas estratégicos, ¿no? Esos temas que a veces escapan de la agenda mediática, pero que son muy importantes para el desarrollo del país. Si yo recién rumoreaba antes de entrar al aire, qué importante fue la percepción de Milei del encuadramiento internacional de Argentina, que anticipó la llegada de Donald Trump y que le permite a Argentina en este momento ser el único aliado importante, confiable al sur del Río Bravo para los Estados Unidos. Porque el mundo, yo lo vengo diciendo hace rato, vos me habrás escuchado en otros programas, tiene tensiones coyunturales, pero terminará inevitablemente en Donald Trump y Xi Jinping sentados en una mesa viendo cómo arreglan entre las dos superpotencias el equilibrio del siglo XXI. Así como hubo un siglo XX de equilibrio constante y peligroso entre la Unión Soviética y Estados Unidos, un equilibrio ideológico, porque uno era comunista, otro capitalista, acá tenés dos capitalismos, un capitalismo tradicional, el norteamericano, un capitalismo de Estado, el chino, con la idea de algunos románticos de que es un país comunista. En realidad es un país manejado por el Partido Comunista Chino y el Ejército Rojo, pero fundamentalmente es un país capitalista con 200 millones de megamillonarios. En este equilibrio, Milei elige el lugar que tiene que elegir Argentina. Mientras Lula acaba de estar junto a Putin festejando el peculiar final de la Segunda Guerra Mundial que ven los rusos. Ellos solo ganaron la Segunda Guerra Mundial y tenés entonces en América del Sur un Lula versus un Milei que van a protagonizar para mí los próximos años mientras Lula esté en el poder, ¿no? Vos sabés que tenemos una gran coincidencia en ese análisis de que la relación bilateral más importante del mundo es la de Washington-Beijing. Y que ese mundo que vos describís, pero de manera muy precisa, entre Estados Unidos y China, es el mismo mundo que acá analizamos diariamente del mundo bipolar al que vamos, y ese error de cálculo que tiene Lula de creer que el mundo es multipolar y creer que puede jactarse de ir a Rusia, recibir buques iraníes, de jugar a todas las puntas a la vez, creyendo que tiene más espalda política de la que realmente tiene. Es la vejez. No a todo el mundo a la vejez le cae bien. El Lula casado con Maritza no es el Lula juntado con la actual mujer. La actual mujer de Lula es muy de izquierda, y entre ella... ¿Vos decís que ella lo convence? Entre ella y Haddad, que fue el frustrado candidato presidencial cuando Lula estaba preso, actual ministro de Economía, le van haciendo el camino, le van haciendo la cabeza. De hecho, durante el G20 tuvo una actitud muy dura Janca y la tuvo que luego frenar Lula, cosa que no debe ser fácil. Pero además, al lado de ellos está un personaje que es gris y brillante, que es Amorín. Amorín hace mucho tiempo que viene sosteniendo el fin de los Estados Unidos, el cambio de paradigma a que la superpotencia emergente es la República Popular China. Ese es el juego que hace Brasil, lo va a seguir haciendo mientras Lula sea presidente y su entorno gobierne, y la Argentina de Milei es la contracara, es la que está junto a Estados Unidos en esta guerra fría del siglo XXI. Esto le va a dar a Argentina muchas ventajas. Ventajas económicas, ventajas diplomáticas y ventajas militares. Vos decís que en este diagnóstico que haces del mundo, Argentina eligiendo un lugar, por así decirlo, ocupar un lugar dentro de uno de los dos bloques, le da beneficios concretos, y ya en el corto plazo se vio eso. Bueno, se vio... Es más, yo pensé que iba a tardar más tiempo en verse los beneficios concretos de esa alianza con Estados Unidos. Yo te dije acá en Neura Voz, Milei va a recibir más apoyo de Trump de lo que él mismo piensa. Yo vengo hablando con el Trump Team desde hace mucho tiempo, mucho antes de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, y ahí hay primero un fan claro de Milei, que es Elon, que no está en el equipo, pero está en el equipo. ¿Qué quiero decir con esto? El equipo republicano lo ve a Elon como el tipo que viene de afuera, pero para
Trump sigue siendo muy importante, fíjense que vive dándole relevancia, ¿no? Sí, claro, y tiene mucha relevancia Elon porque tiene injerencia en todos los departamentos. No O sea, solamente, claro, Elon mete mano en todos los departamentos, por lo cual, a pesar de no estar, por así decirlo, en ese círculo rojo del núcleo duro de seguridad nacional, podríamos decir, claro. tiene injerencia. Pero además, ¿sabés qué? Él tiene una ventaja que no tiene ningún otro, no puede ser presidente. Ah, mira. No es norteamericano. Y esto le permite moverse con tranquilidad entre los que yo creo son los 3 candidatos, que no los voy a nombrar, Ok. a suceder a Donald Trump, porque ninguno de los 3 lo ve como un peligro. Entonces, él se puede mover con mucha más comodidad. En este viaje tan importante de Trump a Arabia Saudita, Emiratos y Qatar, tuvo mucha importancia Elon. Es un planificador de lo que yo llamo la segunda parte del Plan Abraham. Los acuerdos de Abraham tan importantes en su momento que tuvieron una decadencia durante la época demócrata porque Biden... No se continuaron. No, es que Biden se enfrentó con Mohammed bin Salman, el verdadero líder de Arabia Saudita, por el tema de derechos humanos. Vos te acordás que hubo el asesinato de un periodista de New York Times, es un gran escándalo en Estados Unidos, y una actitud muy fría de Biden frente a Mohammed bin Salman. Bueno, esto obviamente Trump ahora lo modificó todo. Ahí se están haciendo las reuniones más importantes del mundo en crisis. En Arabia Saudita se hicieron todo el tema Ucrania, se está haciendo algunas cosas muy importantes de lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos, lo que yo llamo soto la tábola, pero este viaje es muy importante además porque le garantiza a Donald Trump petróleo. ¿Y por qué es tan importante garantizarle petróleo? Porque si hay algún tipo de crisis, Donald Trump tiene que tener la seguridad el año que viene de llegar a las elecciones de medio término con gasolina barata, porque vos sabés que en Estados Unidos si sube la gasolina perdés elecciones. Sí, claro. Entonces, este viaje fue muy importante. Obviamente la prensa se termina quedando con el avión que le regalan como tema, porque es el chisme del momento. ¿El chisme por qué? Porque, o sea, vos, para Qatar, que es un país que tiene muchos ingresos y muchas ganancias por el petróleo, un avión de 100 millones de dólares, 150 millones de dólares, los que salga equipar un avión de lujo, 500 millones de dólares, es un avión caro, pero para ganarse la buena voluntad del gobierno de Estados Unidos no es mucha plata. Además, acaba de vender Estados Unidos a ese mismo país una gran cantidad de aviones Boeing. Claro. Pero bueno, obviamente el New York Times se pone loco, dice qué barbaridad, un avión, un regalo de ese tipo. Pero el fondo de este problema... ¿El New York Times es como el página 12 de allá? ¿O cómo, no, o es el grupo Clarín? No, tampoco, no. Hay una diferencia importante entre la prensa argentina y la prensa opositora norteamericana que cuidan más el detalle. Ok. Más responsables. No, cuidan más el detalle. Son bastante irresponsables, pero cuidan más el detalle. Okay. Y el New York Times lo que hace es tener siempre plumas de diverso color. Vos te das cuenta leyendo New York Times, en la época que leíamos el newsletter de papel, que era una cosa así de grande, no sé si vos te acordás. No, yo no lo llegué a leer. Llegaba a la puerta de tu casa en Estados Unidos un paquete inmenso que era el New York Times así. Bueno, ese New York Times siempre definió dónde colocaba a sus articulistas que quería, decía, somos independientes. Todos pueden hablar. Ahora, lo maneja. El que va a tapa es una cosa, el que va a página impar 23 es otra. Bueno, clarísimo esa parte, Carlos. Pero bueno, volvamos a este tema de que Argentina está recibiendo beneficios concretos quizás de manera como precipitada, podríamos decir. O sea, de una manera precipitada. Dentro de estos beneficios o esta buena voluntad, encontramos, por ejemplo, esta operación que hizo Estados Unidos en nuestra residencia de la Embajada en Caracas. Así es. Una operación realmente quirúrgica para poder sacar con seguridad a 5 asilados políticos que tenía la República Argentina, de personas venezolanas que estaban perseguidas por el régimen de Maduro y que ya están en un lugar seguro en Estados Unidos. Esto no es normal, no es algo que suceda. Y tampoco es normal el ultimátum norteamericano donde le dice a Maduro que tiene que liberar 10 presos y uno es el gendarme argentino. Los norteamericanos habitualmente piden solo por los de ellos. Cuando vos ves los canjes de espías históricos, siempre es uno contra otro. A todo esto,
Maduro, que se cree que la cosa viene todavía dulce, le planteó a Bukele un cambio al estilo terroristas palestinos versus Israel. Te doy uno, me das muchos. Claro. De ninguna O sea, manera, de ninguna forma. pero de ninguna manera, porque además esto se lo dice Trump, de ninguna manera. Mira, Trump, recién hablamos de la importancia de Elon. Trump le ha dado a Marco Rubio el mismo poder que tuvo Henry Kissinger en los Estados Unidos. Nunca hubo, desde Henry Kissinger para acá, un secretario de Estado que al mismo tiempo fuera el jefe del Consejo de Seguridad Nacional. Y Marco Rubio obviamente le da al mundo las prioridades. Además, Marco Rubio en este momento tiene dual función. Así Es es. secretario de Estado y Presidente del Consejo. y Eso presidente- solamente con Kissinger, y es Kissinger el que con Nixon hace la operación China para tratar de separar a Mao Zedong, y lo logra, Claro. de la Unión Soviética. Y vos fíjate que ahora empieza esta operación, Sí. tratando de atraer a Rusia para separarla de China. Mucho más difícil, pero bueno. A lo que yo voy es que este hombre, Marco Rubio, tan importante en el esquema de poder norteamericano, hasta ahora se viene ocupando de lo que Trump tiene como prioridades, ¿no? Europa, Ucrania, Medio Oriente, Groenlandia, que todo es todo un tema, pero le va a llegar el tema a América, a la América Latina, y yo creo que Maduro es uno de los que más va a sufrir Mirá. eso, porque Marco Rubio es una persona, primero, muy brillante, pero es el hijo de dos cubanos exiliados. Él vivió en la Miami cubana, esa Miami que tantas veces se juntó en el mismo lugar y en el mismo restaurante a festejar la muerte de Fidel Castro, que nunca se moría, ¿no? Yo tuve en 3 oportunidades, me tocó estar en Miami cuando decía se murió y la gente se iba a festejar, ¿no? Y no se había muerto. Bueno, no, y no se murió. Bueno, quién sabe qué día realmente se murió Castro, pero en todo caso, Marco Rubio era de los chicos que iba a esos festejos. Tiene Claro. muy claro el mundo de América del Sur y tiene muy claro el tema de dos países muy importantes que fueron aliados de Estados Unidos, Brasil y Colombia. Esos son temas de los que Marco Rubio se va a ocupar y temas sobre los que el presidente Milei tiene que tener una mirada clara, porque te insisto, para la administración Trump, para Marco Rubio, Milei es el hombre al sur del Río Bravo. Ahí hay una situación también que me parece de política exterior, no sé cómo lo analizás vos, y es cómo Milei, mientras más pasa el tiempo, mientras más han pasado los meses de gobierno, más prudente y pragmático se ha vuelto en política exterior. ¿Vos crees que hay algún tipo de aprendizaje o algún tipo de conocimiento que se toma en el tiempo desde que está sentado en el sillón de Rivadavia, de disminuir el nivel de confrontación, por así decirlo, o por lo menos hacer que el nivel de confrontación tenga algún beneficio concreto, por así decirlo, para nuestra posición de política exterior? Mira, yo creo que Milei es el mismo desde el comienzo, pero no es lo mismo empezar a caminar y hablar con los jefes de Estado que no conocerlos. Ok. Por ejemplo, hay un personaje muy importante en política exterior que yo veo que ha influido mucho en Milei, que es Meloni. Porque así como Milei es el hombre de Estados Unidos al sur de Río Bravo, Meloni es la carta más importante de Trump en la Unión Europea. Es cierto que hizo un acuerdo con Londres, casi inevitable que hagan un acuerdo con Londres, ¿no? Que por otra parte ya no es más Unión Europea. A pesar que me imagino que Trump a Starmer no lo debe soportar. Pero Meloni es la que habla por teléfono con Trump y Meloni es la que va a ser mediadora en muchos temas. Claro, y Trump abiertamente la ha designado de esa manera. Así, No bueno, es que es algo que se mantiene en reservado, digamos, sino que Trump dijo, Netanyahu, que ni siquiera tanto. Es más Meloni que... Es más, Trump parece que tiene una mayor afinidad con Meloni que con el mismo primer ministro de Israel. bueno, pero hay motivos. Hay motivos. Netanyahu no es un tipo sencillo. Es un tipo que está en un momento donde la propia realidad del gobierno y de la realidad interna de Israel le obliga a posiciones que Trump comparte pero no quiere que se digan. Ok. Pero yo quiero marcar este tema de Meloni y Milei por un hecho que acá, como siempre, pasa como un tema menor, ¿no? Porque vivimos en una aldea. ¿Cuándo Milei va a las exequias de Francisco? No es que Meloni lo invita a cenar a su residencia, que es lo que ocurre cuando vas a un país.
Meloni se va al hotel de Milei a comer con él. Esto es una consideración de aliados estratégicos. Y esto es parte de lo que se ha logrado. Una Argentina que tiene en Italia el aliado que tiene que tener, porque no lo puede tener en España. En España está otro aliado de Xi Jinping, como Lula y como Petro. Meloni, Milei es algo muy importante para el futuro. Y vos ahí te voy a hacer una pregunta, y yo sé que ahora ya nos quedan unos minutitos antes de que tenés que salir a otro compromiso, y es lo siguiente. La buena relación que Milei está tejiendo bilateralmente, por así decirlo, o personalmente con otros mandatarios, de a poco y con el paso del tiempo, está teniendo implicancias reales en la relación diplomática bilateral, por así decirlo, y en las relaciones comerciales. Entonces, lo que al principio por ahí se veía como una crítica de esto queda solo en una buena relación personal entre Milei y Meloni, entre Milei y Trump, con el paso del tiempo se empieza a ver el resultado concreto de, ok, hay cosas operativas que están construyéndose debajo de la buena relación personal. Sí, además hay otro personaje en política exterior que acá se mira poco, que es Karina Milei. A Karina se la ve como la que está haciendo toda la operación La Libertad Avanza. Pero a mí me consta que Karina Milei limó asperezas fundamentales con Macron. Cuando ella viajó sola, es verdad, a una feria en Francia importante. Ella primero hizo una gestión ante Francia, ante algo que había dicho la vicepresidenta. Luego tuvo una reunión en Francia con Brigitte Macron. Y cuando estaba por venir Macron a la Argentina, camino al G20, ¿te acordás? Brasil. Sí, sí. Macron, antes de salir de París, le dice a Le Figaro, en un reportaje largo, le voy a plantear a Milei muchos puntos de discordancia. No hubo puntos de discordancia cuando vino acá. No hubo una sola declaración de Macron, que es un declaracionista continuo y hábil. Sí, sí. Porque él sus flaquezas internas las trata de compensar con habilidades externas. Y se pone duro. Acuérdense la pelea en su momento con Bolsonaro por el tema de la Amazonia. Sí, sí, claro, un tipo muy duro, muy firme. Sí. Vino acá todo bárbaro. Eso fue Karina Milei. Mirá vos. Y en el caso específico de otras relaciones como la que estamos viendo con el mundo, por ejemplo China, también Karina Milei hizo algo muy importante. Miren, les cuento. El otro día leo en un diario metropolitano que Milei le había hecho un feo a Beijing por no haber ido a la cumbre de la CELAC. Bueno, en el mes de octubre del año pasado, antes de que se produjera el cambio de ministro de Relaciones Exteriores, Karina Milei gestiona con los chinos que la reunión entre Xi Jinping y Milei se haga en Brasil en el G20. Entonces ya no estaba obligado a ir a la CELAC. ¿Por qué no podía ir, no debía ir a la CELAC como había comprometido Mondino el presidente Milei? Porque la CELAC está conducida por Petro. Digamos, es ir a la casa del enemigo. Sí, y además caía en el momento de la asunción de Trump. Me acuerdo. Por eso. Además se agregaba ese detalle extra, que es o ibas a Beijing o ibas a Washington. Claro, pero ahora, porque esa cumbre CELAC en Beijing se postergó para ahora. Ahora no va. Y está bien, no tiene que ir, porque ya se hizo la bilateral. Entonces dicen, no, es un feo, no, faltó, estaba comprometido. ¿Sabes por qué dicen todo eso? Porque un día lo dijo el programa de Susana Jiménez, muchachos, hagamos periodismo, por favor. Estaba todo arreglado. Por eso traigo a colación este rol de Karina Milei, que tiene mucha importancia, todo el mundo lo sabe, hemos hablado del presidente, pero también en este tema de relaciones interpersonales, tener, además de la política exterior natural, con el canciller, con todo lo que hay que tener, una persona que pueda hacer ese tipo de gestiones personales, es muy importante. Y además es su rol como secretaria general de la presidencia. Claro, todos los presidentes de los Estados Unidos, y eso lo imita Lula con Celso Amorín, tienen alguien que va por afuera de la estructura para hacer este tipo de relaciones. Muy importante. Acuérdense, todos los presidentes han tenido un representante especial, sí, claro, en diversos lugares del mundo. A veces uno común, en su momento Dodd, en los demócratas. Ahora en el caso de Trump, una cosa interesante, los tiene por conflicto.
tiene un representante Un especial en enviado personal, Ucrania, claro, sí, otro sí. en Rusia, otro en Medio Oriente, todo Medio Sí, Oriente. en Omán tiene uno Uno en para Omán. trabajar con Irán. Sí, para trabajar en un tema que es de los más importantes, y con esto termino mi participación contigo, lograr un acuerdo con Irán para que no haya desarrollo nuclear es un tema central, porque o ahí se para el desarrollo nuclear o va a haber un misil israelí, porque Israel no puede permitir que el país de los ayatolás, que viene asesinando al pueblo israelí con todos sus proxies, tenga la posibilidad de un arma nuclear que se la tire arriba de Tel Aviv. En consecuencia, lo que está haciendo Donald Trump es alta diplomacia para buscar la paz. Y me alegra mucho que esto coincida con otro norteamericano, o sea que yo soy católico, apostólico y romano, Prevost, al que muchos lo miran sin leerlo, porque Prevost es un norteamericano efectivamente que se opone a Trump fuertemente en el tema migraciones, pero al mismo tiempo es un papa que ha planteado su lucha contra los abortistas, su lucha con los que plantean la eutanasia y su lucha contra los que quieren enseñar políticas de género, nada menos. Así que ojalá que los que buscan la paz la logren. Carlos, te agradezco mucho por venir hoy. La verdad es un gustazo hablar de política internacional con vos. Es Sí, mutuo, se puede tener un muy buen diálogo. Es mutuo. No hay ningún periodista de tu generación que tenga tu nivel en política exterior. Te agradezco mucho. Te Un agradezco abrazo mucho por eso. grande.